supone una triple preocupación docente sobre los tres campos del conocimiento. Cuando hablamos de diferentes campos de conocimiento, estamos hablando de que no nada más es enseñarle a multiplicar o es enseñarle a leer, sino que hay tres campos importantes de conocimiento que son los que el profesor tendría que tomar en cuenta para llamar o para dar e impartir lo que es una real educación integral. Y esos tres campos tendría que ser, por ejemplo, depende de los autores, van a citar diferentes puntos. Uno, por ejemplo, sería pensamiento matemático, el conocimiento histórico que lo mencionaba la compañera. El otro va a ser el conocimiento del arte, del arte general, y el otro tendría que ser el de la ética, el de la moral. Entonces, pensar es un qué, cómo, para qué de la educación. Entonces, tiene que haber una razón por la que se imparte la educación, tiene que haber un para qué y tiene que haber un cómo. Entonces, esos tres partes o tres importantes campos de conocimiento tienen que estar cubiertos dentro de lo que nosotros llamamos o queremos llamar educación integral. Bien, dice, el primero, o sea, el conocimiento en general, que es lo que es la epistemología, es lo que comúnmente se ha llamado instrucción y que en forma más propia debe designarse con el nombre de información. Comprende ella el acopio de conocimientos que una persona culta debe adquirir para valerse por sí misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una explicación personal sobre el mundo en el que habita y el tiempo en el que le ha tocado vivir. Estamos hablando de entornos específicos. No estamos hablando de un conocimiento que se adquiera a través del tiempo, pero que tenga que tener los conocimientos en general, sino que los pueda aplicar a su entorno específico. Con la educación integral queremos significar que aceptamos que el hombre es un complejo sustancial de materia y espíritu, una combinación esencial de cuerpo orgánico y de alma inmaterial e imperecedera, y que por lo tanto todo tratamiento educativo debe mirar hacia la integridad de la persona humana y no a uno de sus componentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de educación básica e integral, es formar al estudiante en esos tres ámbitos importantes, porque entonces nosotros estaríamos creciendo de una educación realmente integral y no estamos preparando al estudiante para una vida en sociedad, porque le faltaría la forma de cómo relacionarse en caso de que no tuviera una formación ética o una formación en humanidades, por ejemplo. Y si no tuviera, por ejemplo, un conocimiento del yo, un conocimiento psicológico también, entonces carecería de las habilidades, carecería de conocimiento para analizarse a sí mismo sobre lo mismo que está haciendo. Y el otro conocimiento, el científico, que tendría que ser lo que son las matemáticas, todo lo que sea ciencia, entonces ciencias naturales, ciencias sociales, historia, todo ello tendría que complementar todo lo que es el conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. Ahí sería ya una educación integral. A eso es a lo que nosotros vamos y a lo que nosotros pensamos que sería formar integralmente. Bien, hay un autor también que a mí me encanta, también igual que toda la información. Él es Hegel y él cuando habla de la educación, él dice que hay una forma en que el hombre se desenvuelve en el mundo y esa forma es dialéctica. Entonces la dialéctica de Hegel tiene tres puntos muy importantes, que una es tesis o es afirmación de lo mismo que observa o que tiene a la mano, y la otra es antítesis o negación de la primera, y la tercera sería síntesis, sería la reunión de lo primero con lo segundo y obviamente de la negación que se hace en la segunda parte de la primera. Entonces, cuando decimos que hay una afirmación o que hay un primer conocimiento, es conciencia, es sentir, es percibir, es entender, es autoconciencia, es saber de sí, es una didáctica de la persona con lo primero que tiene a la mano. Entonces, pero primero tiene que conocerse a sí mismo, lo decía también Sócrates, conocerse a sí mismo para poder partir hacia lo que sigue. No podemos partir de la segunda fase porque entonces estamos faltando al conocimiento de mí mismo. Entonces, sí, yo estoy conociendo, estoy aprendiendo, estoy haciendo esto, estoy relacionándome con esto, sí, pero tú, ¿quién eres? Entonces, eso es lo básico de primero. ¿Quién soy yo para poder partir hacia lo demás? Si yo me entiendo y me conozco o sé quién soy,
sé entonces que el otro es alguien similar o igual a mí, en muchos aspectos similar, en otros aspectos igual, en otros aspectos equivalente, pero tendría que tener una relación de igual a igual, de tú a tú como persona. Entonces, si yo me conozco y me valoro como soy o quién soy, sé quién soy, entonces sé que el otro también es alguien, sé que el otro es también lo que yo soy, o al menos tendría que tener ese respeto al otro como lo tendría a mí mismo. Entonces, es importante en la segunda fase, porque dice, en la segunda fase sería un conocimiento objetivo, ya me salgo de mí mismo y voy a ver lo que sigue. Entonces, ahí ahí hay una relación moral primeramente, porque entonces una vez que salgo de mí mismo me relaciono con el otro y entonces tengo que conocer las bases o las reglas, las leyes de una relación para con el otro. Entonces de esa manera ya puedo yo mediar o de esa manera puedo yo ampliar mi conocimiento al relacionarme ya con el otro. Entonces tiene que ver también con la familia, con la sociedad, con todo lo que sea civil, con los derechos humanos en boga y tiene que ver con el Estado. Entonces, y en la tercera fase de conocimiento nos dice que está el arte, porque nos mencionaba también la compañera. Está el arte, está la intuición, está todo lo sensible, está el conocimiento sobre la realidad, está también la religión, la representación abstracta de lo real, del espíritu, dice Hegel del espíritu, y también aquí el conocimiento es filosófico, conceptual y de la realidad. Hay una filosofía total de la historia y conocimiento de lo más sensible, de lo más trascendental. Entonces, es completísimo lo que nos dice Hegel en tres fases importantes de conocimiento, que sea el conocimiento de mí mismo, el conocimiento de los demás o del mundo y el conocimiento sensible, lo emocional, lo trascendente. Entonces, la trascendencia se logra por medio del arte, principalmente. El arte, de la religión y de la filosofía, que serían las tres formas de trascender. Entonces, eso es para Hegel el conocimiento. Bien, cuando hablamos que es un modelo educativo, decimos que consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es un modelo educativo. Bien. Y cuando hablamos de cultura, entonces la cultura ¿qué es? Al parecer hay cerca de 135 definiciones de cultura y hay autores que nos dicen que la cultura se define en razón también de las personas, en razón también de los autores. Entonces la cultura no tiene una sola definición, en tanto que el hombre tampoco tiene una sola definición. Cuando hablamos nosotros de hombre, decimos, defíneme qué es hombre. Ah, bueno, pues es que hombre es el que ha superado la animalidad o la bestialidad. Es el que se ha parado los pies y que hace uso de la razón. Es el que tiene sueño de grandeza, bueno, infinidad de definiciones de hombre según cada autor, según cada antropólogo, según cada filósofo, han dado esas definiciones. Lo mismo también la cultura. Tiene infinidad de definiciones. Encontré una que me pareció acorde a este tema. Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. Entonces, así muy concreta, nos define qué es la cultura. Todo conocimiento del arte, de la religión, de las costumbres que el hombre ha adquirido a través del tiempo, a través de la historia. Y obviamente que lo puede aplicar y desarrollar en un entorno específico. ¿Sí? Entonces, esto nos quedamos con esta definición de cultura. A sabiendas de que hay infinidad, que si buscamos ahí en San Google, nos va a dar 100 definiciones de cultura. Bien, cuando hablamos de sentido común, porque también lo vamos a mencionar, el sentido común es una prefase de lo que es la ciencia. El sentido común es aquel cuando las personas más adultas, vamos a recordar que nuestros abuelos nos decían, está nublado, pero no llueve hoy, llueve hasta mañana, porque la nube está así o porque el aire va para acá, eso es sentido común. Los cangrejos están saliendo del mar, va a haber maremoto o va a haber una tormenta, ese sentido común lo han aprendido sobre la misma experiencia.
ese es el sentido común, pero ahí no hay ciencia todavía, porque no hay ni medición, no hay todavía ni astronomía, no hay astrología y no hay todavía algo científico. Entonces, el sentido común es todo lo que antecede a la ciencia. Entonces, es muy importante el sentido común, porque si no tuviéramos ese sentido común, entonces nosotros no pudiéramos cuestionarnos o preguntarnos sobre algo más complejo. Cuando aparece algo más complejo, entonces ya le damos paso a la ciencia, y ya la ciencia es la que nos puede explicar qué es lo que el sentido común no alcanza a describir o alcanza a proporcionar. El individuo se pregunta por su propia naturaleza y por el sentido del ser del hombre frente al resto de las especies. Esto es muy importante, y de ahí empieza la ciencia, cuando el hombre empieza a preguntarse a más de sí mismo sobre la naturaleza y sobre nosotros de su misma especie. Entonces ahí empieza ese buscar o ese indagar, ese cuestionamiento, esa crítica a lo que tenemos ahí de pronto, pero que no podemos entender, y que obviamente pues, también nos explica la filosofía. El fenómeno educativo es complejo, nos dice María Consuelo de la Torre Tomás. Es una obra que se llama Tendencias Pedagógicas, y dice: el fenómeno educativo es complejo y es uno de los factores que determinan el desarrollo individual y social. Desde ahí se desmenuzan mecanismos y leyes por las que se rige el mismo fenómeno educativo. A través de este fenómeno educativo se accede a niveles explicativos, integradores de las distintas dimensiones de la realidad: física, biológica, psicológica y social. Aquí vamos a ver también otros ámbitos que también debe abordar lo que es una educación integral: el conocimiento de la realidad, el conocimiento de lo físico, de lo que podemos tocar, palpar y sentir, de lo biológico, todo lo que sea vida, y la psicología social, no nada más psicología individual, sino la psicología social. ¿Qué somos? ¿Cómo actuamos? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? Como grupo, como sociedad. Bien. Se reflexiona sobre la educación desde las diferentes concepciones culturales, precisamente. Ya cuando hay un entorno cultural específico, entonces se empieza a cuestionar, y entonces se reflexiona sobre la educación, qué estamos aprendiendo, qué queremos aprender, cómo vamos a transmitir el conocimiento, y entonces se crean ya los modelos. Se reflexiona sobre la educación desde las diferentes concepciones culturales, sobre el hombre y sobre cómo éste debería ser mejorado a través de la educación o a través de una educación integral. Influyen las distintas explicaciones antropológicas y los distintos parámetros de conocimiento sobre la realidad. Entonces, también esto es importante, porque la educación nos enseña o nos dice, o al menos esto es lo que pretende la educación, cómo debería de ser el hombre, cómo debería de actuar, qué debería de saber el hombre, más acerca de sí mismo y acerca de los demás, y acerca del conocimiento, el conocimiento de toda la realidad, el conocimiento del mundo. No existe, estas ya son algunas reflexiones que yo anoté. No existe el nosotros comunitario, antes existe el yo individual en relación con el mundo. ¿Por qué digo drásticamente no existe el nosotros comunitario? Porque no va a existir si antes no me conozco yo como individuo. Entonces, ¿quién soy yo como individuo? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué debería de ser el hombre? Entonces, si yo como individuo no me conozco, no sé lo que sé, entonces no estoy hablando de una comunidad o de una sociedad. Necesito entenderme como individuo para poder entender a la comunidad, para poder entender al grupo. Entonces, se partiría del yo para poder conocer a los demás, o para poder conocer las capacidades también de los demás. Entonces, existe el yo individual en relación con los demás. Partimos entonces de quién somos. Hay una diferencia entre lo que es el animal como tal, que conocemos de pato cuadrúpedo, no racional, decimos nosotros, y del Homo sapiens, ya en su aparición como Homo sapiens. Después hay una separación o una división o una diferenciación en lo que es el hombre o el Homo sapiens del humano, y posteriormente la diferenciación más grande del humano a persona. Entonces, yo me gusta andar en estos conceptos porque he trabajado mucho con ellos, y entonces yo a veces les pregunto, ¿cuál es la diferencia más grande, más significativa, más importante entre lo que es el animal
de cuatro pies, el animal irracional, con el hombre. ¿Cuál es la diferencia más importante? Pues la más importante, decía Aristóteles, es que el Homo sapiens se erge en 2 pies y utiliza la razón. Y que aparte, el hombre ya como tal es un animal político. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un animal que vive en relación con los demás. Es imposible que el hombre viva solo, no puede. Entonces, esa es la diferencia. Pero nosotros también podemos decir, bueno, nosotros decimos que el animal es irracional, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos asegurar que es irracional? Nosotros también podemos decir, bueno, los animales también viven en manadas, también viven en grupos, también se asocian. Pero obviamente, pues nosotros tenemos una diferencia porque utilizamos la razón según nosotros. Entonces, ahí hay supuestamente una diferencia entre lo que es el animal y es el hombre. Entonces, la más importante es que se levantan los pies, que se relacionan con los demás y que utilizan la razón. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre y el humano? Entonces, cuando hablamos de humano, hablamos precisamente de aquel que se siente o que se concibe o que se cree, se asume criatura. ¿Qué significa esto? Humano, su raíz latina es de humus, que quiere decir tierra, lodo o polvo, y entonces todas las religiones, al menos las que yo he podido revisar, dicen que el hombre es hecho de tierra, o de lodo, o de polvo. Entonces, el hombre es, o que es creado, al menos algunas religiones dicen, el hombre es una criatura, es creado. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que entonces tiene un creador, independientemente de cualquiera que podamos decir de las diferentes religiones que pueden existir. Entonces, el humano, se hace criatura o se asume criatura, pero mediante esa superación del hombre. Ya el hombre separó la bestialidad o la animalidad, se hace hombre y posteriormente se consigue criatura, pero una criatura en relación con los demás, una criatura que tiene un creador. Y después la diferencia más importante, más grande, la de humano a persona. Yo digo que la más grande porque cuando hablamos del concepto de persona, estamos hablando de aquel individuo que no solamente ha superado al hombre o que ha superado al humano, sino que ha superado a sí mismo la idea de género, de edad, estatura, raza, religión, cultura, idioma, lengua, dialecto, de todo, apariencia. Entonces, la persona es un concepto que define la esencia de la humanidad. Entonces, por lo tanto, ahí no existe el género, no existe el idioma, ni el color de ojos, de pelo, tamaño, diferencia, no. Por eso entonces las personas tendríamos que asumirnos como iguales. Todos somos iguales, hay una igualdad entre las personas, porque poseemos esa esencia básica de la humanidad. Creo que de momento es todo. Seguimos ya posteriormente con el segundo tema que les comentaba que va a ser el de la próxima ocasión. ¿Qué nos indicas? Los primeros modelos educativos adoptados en México. A partir ya de ahorita de que vimos los conceptos de educación, de cultura, de entorno, principio y hombre, humano, persona, ya vamos a seguir con este punto a continuación. Gracias. Muy bien, damos oportunidad a que ustedes puedan preguntar o aportar. Ustedes tenemos muchos temas de que hablar, no tenemos mucho tiempo, pero los que alcancemos, ¿va? Les pediría que, bueno, alzar la mano, mencionar su nombre y aquí va dirigida la pregunta. Si quieres, sin preocupar, también miembro del grupo y José Manuel Rivera, mucho gusto. Una pregunta interesante para Clara y para Mari, porque es más o menos el mismo concepto, como los libros o la literatura pueden llegar a ser también conservadores hasta cierto punto de nuestra historia. O sea, como por un lado vemos en poesía, como en la poesía que comentas, que trata de mostrar esa cara dura, fuerte y cruda de un momento tan álgido.
o cómo a lo largo de diferentes libros, cómo es que presentan momentos históricos, pero al fin y al cabo cada uno de estos va por parte de un autor que lo vivió de su manera, ¿no? Entonces muchas veces como es la oportunidad de los autores de presentar su versión de la historia contraponiéndose a la historia oficial, por decirlo de alguna manera. No sé, cualquiera de las dos quiera ver o comentar. O sea, ¿cómo la pregunta es, o sea, ¿cómo consideran ustedes desde su punto de vista esta opción? O sea, esta arma que tiene el autor de presentar su punto de vista histórico a través de la literatura. Sin ser académicamente histórico, se podría decir, porque al fin y al cabo es la experiencia del autor y lo está diciendo, pero algunos pueden ser como fantasía. Entonces ahí es como que decir, bueno, esa fue la historia que contó de la revolución de Chile, pero no fue así, porque no lo podemos decir que no lo consideramos así porque no es académico, pero a la vez, o sea, nada nos dice que sea el punto de vista precisamente de Isabel Allende, de cómo se vivió la historia de ese momento, o más importante aún, este autor, este poeta, que le quiere dar tal vez voz a todos estos hechos trágicos, a esta mujer que perdió a su hija. La mamá creo que perdió Ajá. el brazo. Bueno. La que perdió los dos hijos. Creo que perdió más que eso. Sí, para que a ver, bueno, a ver si entendí la pregunta. ¿Qué opino yo acerca de cómo ellos utilizan la escritura para relatarnos o contarnos algo que pasó en la historia? Bueno, primero creo que en este libro pienso que son pequeñas historias o pequeños personajes que no alcanzaron a salir en televisión, que no alcanzaron a salir en una nota periódica, que no alcanzaron a salir en una entrevista de radio. Creo que son personas que quisieron ser escuchadas, pero que alguien no los tomó en cuenta porque no cubrían a lo mejor por espacio, por tiempo, por estatus, ¿no? Hay uno que habla este es de Colombia, es de una chica que está platicando, parece que es como un poema de desolación, pero después te empieza a decir que ella está harta de vivir porque toda su familia está secuestrada y ya no puede vivir con esa angustia, quiere que la secuestren. Ella en el poema está pidiendo: ven por mí y llévame a donde están ellos para que todos estemos muertos o todos estemos vivos sufriendo, pero no me apartes a mí de los míos. Hay otro que es de cuando lo empecé a leer, pensé que era como, dije, que encontré algo tierno. Es una pareja, empieza a describir a una pareja de novios, cómo llegan, cómo se encuentran, cómo empiezan a mirarse y así. La pareja están muertos, los encontraron, a ella intentaron desnudar, no sé si la violaron, pero indica que era una violación, y ella estaba muerto. Cuando leí lo de la pareja, yo dije, bueno, hace poco acá en mi colonia mataron a alguien, pero son sucesos como parte de, pero al mismo tiempo aislados. Entonces creo que lo que el autor hace o intenta es como esas pequeñas historias que no alcanzaron a ser tomadas o escuchadas, es como ponerlas aquí. Hace tiempo, no recuerdo en qué sesión fue, comenté un libro que se llama, es de una periodista, se llama La paz que sí existe. Si este libro lo comparara con este es un libro de testimonios. Es una chica que es periodista, trabaja en los noticieros más importantes, pero luego se da cuenta que las noticias están fabricadas, que a alguien no le conviene, como lo comentaba hace rato, no le conviene explicar qué causó el problema y cómo se soluciona el problema, solo le conviene
que están contando desde lo que ellos vivieron. Y otros están como recapitulando, o sea, más bien retomando lo que otras personas vivieron. De hecho, Iván Drago lo hace, a él le llegaron muchísimos poemas y empezó, él decía que quería poner todos, pero pues no alcanzó espacio ni tiempo, ni dinero, ni impresiones, no sé. Sí, por eso. Yo no entendí la pregunta. No, o sea, lo que yo iba a decir, ¿cómo ven ustedes esta oportunidad que hay de contar la historia sin ser académico? O sea, sin estar en un... O sea, sin ser parte de la parte del... Perdón por la expresión, sin ser parte de la parte oficial. Pero... ¿Ah? Como que no lleva la estructura. No necesariamente eso, sino como... No, y no sin eso, sino al fin y al cabo una cosa es lo que cuentan, o sea, Isabel Allende, por ejemplo, de la Revolución Chilena, pero otra cosa es lo que dice el texto. Es que tú debiste haber aprendido más porque leíste más, o sea, por ejemplo, los tres que leíste de revoluciones, ¿aprendiste algo de historia a través de eso? Yo digo más y más como terminar su pregunta. Aunque no fuera oficial, pero sí, por ejemplo, si te quedó algo, como por ejemplo, ¿qué tan interesante consideras que los escritores hayan utilizado ciertos elementos para contar la historia a través de la literatura? Bueno, yo la verdad prefiero leer un libro de literatura que un libro de historia, porque aparte la historia la escribe quien gana, entonces si pasó así, no sé, yo no estuve ahí. Entonces, no sé en dónde leí que si quieres tener la historia de lo que pasa en una pradera, no se la puedes preguntar al conejo, porque el conejo solo va a ver lo que el momento donde él está. En cambio, si quieres saber lo que vivió el conejo desde su perspectiva, entonces le preguntas al conejo. Yo creo que lo mismo hacen los escritores, o sea, ellos no te pueden decir toda la historia porque pues no estuvieron, te cuentan su perspectiva y desde donde ellos estuvieron. O sea, por ejemplo, yo te puedo contar la historia del barrio de Tlaxcala, pero según la versión de mi abuelita. Yo no, porque yo no estuve ahí. Entonces, yo creo que es eso lo que hacen los autores. Dependiendo de si estuvieron ahí, te pueden contar, pero su versión, su pedacito. O en algunos casos retomar lo que alguien más les contó. Creo. Así entendí las preguntas. Sí, gracias, José, te da el servidor. Me encantó mucho la explicación que hiciste. Haces una descripción muy empática de lo que sucede. Sin embargo, en la antología que narras, le dan voces a aquellos que no son tomados en cuenta. Sin embargo, rompen paradigmas. El historiador ve las cosas y el deber es escribirlas sin tener percepciones partidistas o de grupo. Simplemente debe de describir las acciones que sucedieron a través del tiempo y dar los elementos, pero no juzgar. Sin embargo, el autor, en su percepción parcial, sí puede aportar una fragmentación de lo que sucede bajo una percepción de su cultura, de su medio donde estuvo viviendo, de su educación, y entonces va a enriquecer lo que se omite por no hacer parcialidad en la historia. La historia tiene que ser clara, y sí, efectivamente la escribe el vencedor. De ahí que muchos de nosotros tenemos de reivindicar y tiene ese, por ejemplo, ese libro que es una antología de voces no escuchadas que reivindican lo que no se tomó en cuenta. Y además de eso tienen un paradigma, rompen los moldes establecidos y cambian. Los grandes movimientos se inician con personajes que cambian drásticamente la historia. Y estos pueden ser los que rompieron. El movimiento de 68 nos cambió a nosotros en la historia escrita. Y todavía hay pugnas de saberse del 12 de octubre, sobre todo, saber del 68, saberse la verdadera historia. No estamos más que a 60 años, una cosa así, y todavía estamos luchando por conocer esa fracción histórica.
historia. Muchas gracias, señores. Les felicito por traer el deseo de leer y sumergirse en los libros y más de eso todavía explicar el contenido filosófico de cada quien. Muchas gracias a los cuatro. Mis aplausos para ustedes. La última, Martín. Sí, muchas gracias. Felicidades, así como es, José, a todos. Y quiero hacer unos comentarios breves. Primero, la historia la hace cada quien y ya estamos haciendo historia. Cada quien somos historia. En la cultura, todo lo que hacemos es cultura, absolutamente todo lo que hacemos. Y conocernos a nosotros mismos es conocer el universo, indudablemente, y estar en consonancia con él. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos